Estamos en comunicación telefónica ahora con Raúl Torre, él es criminólogo, para que nos ayude a entender un poco este crimen que sucedió en el día de ayer. Torres, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con nosotros. Agostina Scioli lo saluda. Agostina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, considerando, Raúl, esto es un crimen que nos ha sorprendido en el día de ayer, considerando la escena del crimen, lo que se conoce hasta el momento, yo repasaba y decía, utilizaron un arma con silenciador, bueno, no sé si fue por casualidad o no, pero en el lugar tampoco había cámaras de seguridad. ¿Cuáles son las primeras reflexiones que puede hacer de lo que sucedió ayer? Bueno, indudablemente estamos ante el esquema físico de un hecho que por su violencia y características puede hacer pensar en la posibilidad de que se trate de un homicidio por encargo, ¿verdad? No es ajeno a ninguno de nosotros que el hecho de que se trate de personas de nacionalidad colombiana nos suena como una especie de campana en el cerebro que nos hace pensar como una hipótesis de trabajo potable la de que se trate de algo relacionado con el narcotráfico, ¿verdad? Con lo cual no quiero asegurar que esto sea de esta manera, pero indudablemente es una hipótesis que inmediatamente seguramente las autoridades policiales y la fiscal de la causa van a explorar, ¿verdad? Claro, sobre todo porque ya hubo antecedentes aquí en nuestro país. Y varios, sí. Lamentablemente tenemos varios, tenemos el de Unicenter, tenemos dos ocurridos en el centro de Buenos Aires, tenemos el de San Fernando, tenemos inclusive algunos de ellos relacionados entre sí y que indudablemente respondieron a una mecánica de producción que provenía no solamente de la actividad de sicarios, sino relacionado con el narcotráfico en Colombia, ¿verdad? Raúl, el gran misterio en las últimas horas es, bueno, tratar de localizar a esta tercera persona que aparentemente estaba con ellos. No ha aparecido. La pregunta es, ¿fue un entregador? ¿Era un conocido que en realidad al ver la escena, a ver lo que sucedió, se asustó y no fue a declarar a la policía? Suena raro que no haya aparecido, ¿no? Bueno, tenemos un tesoro en esta investigación, dado, discúlpeme que utilice esta palabra, dado lo cruento que ha sido el hecho, ¿verdad? Y lo terrible porque se ha perdido una vida humana, que es que existe una persona con vida que ha sido testigo ocular y que no solamente es testigo que era la persona que acompañaba a la víctima, y me refiero no solamente testigo ocular, sino que era de su medio, ¿verdad? Que indudablemente va a ser quien aporte la información necesaria para por lo menos practicar las primeras indagaciones. Yo le voy a recordar, Agostina, que en el caso de Unicenter también había una tercera persona. Y una de las hipótesis de trabajo de quién fue el primer fiscal, yo estuve esa noche en Unicenter, una de las hipótesis de trabajo del fiscal que primero trabajó en la causa, que no está más en la justicia de la provincia de Buenos Aires, actualmente es un juez de la Nación, pero en aquel momento una de las hipótesis de trabajo que tuvo fue la de que existiera un entregador. Vean, hay una cosa que en estos hechos de alguna manera presenta cierto tipo de comunidad, y ¿a qué me refiero? A que un sicario puede venir desde otro país si se lo importa para la comisión de delito y no se utiliza mano de obra local. Esto es posible. Lo que no es posible es que esta persona pase a través de los controles aeroportuarios, por ejemplo, con armas de fuego. Necesariamente, por lo menos, ese aporte logístico debe ser realizado por los medios locales. Y también los medios locales son aquellos que probablemente realicen la inteligencia previa. Este hecho no se produce de casualidad. Ha sido estudiada previamente la víctima, insisto, si estamos frente a un homicidio por encargo y no a un delito contra la propiedad, que entiendo que todavía no está totalmente descartado, aunque es la hipótesis que menos fuerza tiene, ¿verdad? Claro. Están esperando, Raúl, el testimonio de la pareja de este hombre de tan solo 22 años que está internada. En las próximas horas se espera que declare. La pregunta es si esta mujer, si es que sabía algo, si es que conocía a este hombre con el cual se encontraron, si es que Gutiérrez definitivamente se dedicaba o tenía algún pasado con antecedentes, si es que va a hablar o por temor no va a hacerlo. Bueno, por eso digo que es el tesoro más importante que se tiene en esta investigación. Indudablemente también se requiere de su cooperación para esto. Ya por lo menos se han detectado en estas personas una serie de entradas y salidas al país provenientes de distintos lugares del orbe, como por ejemplo hay viajes desde Australia aparentemente. Si aquí no se trata de precisamente alguna suerte de viajes de placer, habrá que indagar sobre sus actividades, en las motivaciones de estos viajes. Seguramente va a haber una gran exploración en los medios de comunicación, me refiero en las telefonías celulares, en los lugares donde habitaban normalmente, que entiendo en la zona de Pilar, probablemente dentro de algún country, que son los lugares elegidos en estas personas para mimetizarse de alguna manera con el medio social, no llamar la atención.
vivía en Vicente López, en un edificio relativamente nuevo, tendrá un año, hacía 6 meses que vivía allí en el lugar. Y también para tener en cuenta, es una zona, es Irigoyen y Libertador, Irigoyen y Solís, una zona en pleno desarrollo inmobiliario en realidad, es decir, no es un barrio donde la gente se conozca y que viva allí hace muchos años, es relativamente nuevo, los comercios allí también son relativamente nuevos y además es una zona que está pegada a lo que se denomina el vial costero, donde la gente practica a diario ejercicios físicos, por lo cual también me sorprende que se hayan trasladado hasta Palermo para estar, estaban andando en bicicleta, ¿no? Gutiérrez con su pareja, algo que también me llamaba la atención, al menos a mí que conozco esa zona, y es una zona donde, ya le digo, se practica ejercicio físico y el vial costero ha sido destinado para eso, digamos. Sí, sí, pero en los viajes anteriores se detectó el domicilio en la zona que yo le decía, por lo menos la información que yo tengo me la dieron hace un rato. Mire, evidentemente, si estamos hablando de un homicidio por encargo, que hoy es, en este momento, en este punto, creo que no solamente desde el punto de vista periodístico, sino desde el punto de vista investigativo, es el que más fuerza tiene. Sí. Obviamente las víctimas han sido estudiadas previamente, no es casual el lugar donde se produce el hecho, habrá existido una cita previa, habrá existido una información de dónde se encontraban en ese momento. Yo recuerdo que en el caso de Unicenter, por ejemplo, las víctimas se encontraban, por ejemplo, de compras en el shopping, y cuando concurrieron a su automóvil es cuando son atacados y conducidos a la muerte. Claro. En el hecho de San Fernando, por ejemplo, una persona que estaba comprando una embarcación en una concesionaria de venta de este tipo de bienes muebles, ¿verdad? Y a la salida fue atacado, o sea que hay un estudio, un seguimiento de la víctima y el momento oportuno, obviamente, donde hay escasa seguridad, ¿verdad? Cuando me refiero a escasa seguridad, que no hay cerca policía, cámaras, etcétera, etcétera, es cuando se lleva a cabo el hecho que lo conduce a la muerte, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son aquellos parámetros en común que se repiten en aquellos crímenes por encargo? Además de un estudio previo, por supuesto, como usted decía, de la persona y también del lugar donde se va a desarrollar el crimen. Mire, los homicidios por encargo lamentablemente tienen una historia que data de muchos años. La primera secta dedicada a los homicidios por encargo es de alrededor del año 1000 de nuestra era. Era una secta de Medio Oriente llamada los Hachachino Assassins, quería decir los consumidores de hachís, porque entre otras cosas se daban a orgías donde consumían este tipo de estupefaciente, ¿verdad? Sí. Ellos, esta secta que tenía una especie de gurú, líder llamado el Viejo de la Montaña, se dedicaba a los homicidios por encargo, en particular a los magnicidios, esto es a la muerte de nobles, a la muerte de reyes, etcétera, etcétera. Y luego, de ahí viene, de las antiguas clasificaciones romanas, el término asesino. Aquí normalmente se habla como sinónimo homicida y asesino, y no es lo mismo. Homicida es el que mata a otra persona, asesino es el que lo mata por encargo o promesa remuneratoria, porque proviene del nombre assassins o hachachins, consumidores de hachís. El término sicario, que está relacionado con los asesinos, proviene de la sica. ¿Qué es la sica? En realidad sicario etimológicamente quiere decir hombre daga, y es que porque por aquellos años el instrumento utilizado para matar era una daga o puñal muy pequeño que se conocía con el nombre de sica, de ahí proviene la palabra sicario. ¿Y cuál era la metodología elegida? Siempre apuñalar. Primero, estamos hablando de que no existían como hoy en día las armas de fuego, que lamentablemente tienen un mayor poder vulnerante, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero ¿qué es lo que se permitía? Que la sica podía ser disimulada entre las ropas y que la víctima estuviera desprevenida. Porque esta es una de las características del homicidio por encargo, que la víctima generalmente es sorprendida. Una de las cosas más temibles que hay en la vida cotidiana es el sicario remunerado. Y los hay de dos tipos. Aquellos que cobran por un hecho determinado, una cifra determinada, y no pertenecen al mundo de aquel que paga, a lo que nosotros llamamos, más allá de las valoraciones, las cuestiones jurídicas, el autor intelectual del homicidio, es el que encarga, el que paga, o está el que se llama sicario asalariado, que es aquel que tiene un sueldo permanente al servicio de su señor, que es el autor intelectual. Y por cierto, el sicario es el que llamamos autor material. Claro, o sea que existen esta suerte de grupos de gente que hace crímenes por encargo.
Absolutamente, absolutamente. Así como, insisto, están los que son empleados, que son permanentes. Sí. Ha habido algunos casos en algunas organizaciones criminales de narcotráfico mexicanas, por ejemplo, algunos sicarios que han tenido cientos y cientos de homicidios cometidos por una sola persona, cosa que era conocida por las fuerzas de las fiscalías afectadas a la investigación. Y luego están aquellos que cobran por un solo caso. Mire, apartándonos un poquito de estas grandes organizaciones criminales de las que estamos hablando, hace unos años se detectó en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, pero me estoy refiriendo al Gran Buenos Aires, sí. Individuos que se ofrecían para cometer homicidios por 500 pesos. Por supuesto, individuos de un alto grado de marginalidad, algunos de los cuales fueron puestos a disposición de la justicia, una suerte de homicidio sociedad anónima, pero de muy bajo nivel, ¿verdad? Sí. Entonces, también nosotros tenemos este tipo de individuos, a veces en las luchas intestinas que hay dentro de las pequeñas bandas de narcotráfico en las zonas marginales, ¿verdad? Otra de las preguntas, Torre, en las últimas horas es si verdaderamente Carlos Gutiérrez era su verdadera identidad. Lo cierto es que en función al nombre que se tiene hasta el momento, este hombre no tenía antecedentes ni aquí ni en Colombia, aparentemente trabajaba como fotógrafo y estaba inscripto bajo el régimen que aquí se conoce como monotributista. Bueno, pero ¿qué pasa? Nosotros hemos tenido algún problema con algún individuo proveniente, pero con esto no quiero, por supuesto, estigmatizar para nada a la gran comunidad de colombianos que tenemos en nuestro país, muchos que se encuentran de paseo y muchos que actualmente se encuentran trabajando y conviviendo con nosotros, esto que quede claro. Pero, ¿qué es lo que ha pasado alguna vez? Ha ingresado, y me estoy refiriendo a casos concretos que han ocurrido en nuestro medio, que han ingresado a la República Argentina con documentación legítima con otro nombre. A ver, ingresa una persona con un nombre Juan Pérez. Sí. Migraciones verifica la autenticidad del documento cuando el individuo ingresa. Por supuesto, Migraciones tiene cargado en su banco de datos las capturas de Interpol, para eso está la Policía de Seguridad Aeroportuaria inmediatamente a Migraciones por si alguna de estas cuestiones ocurriese, y de hecho a veces se da que se produce una detención en el momento, ¿verdad? Sí. Este individuo, en cambio, ingresa con un pasaporte legítimo, a nombre de otra persona que no es él. El pasaporte es auténtico. Las huellas digitales le corresponden al individuo y la fotografía es la de él. Pero resulta que en Colombia, con otro nombre, con las mismas huellas digitales, ¿verdad? Sí. En realidad es un individuo que tiene un frondoso prontuario. Las autoridades argentinas no tienen forma de determinarlo esto. Claro. ¿Verdad? Y esto ha ocurrido en algún caso, no quiero dar nombres en específico porque está en plena investigación, pero se lo digo con absoluta seguridad, que en algún caso ha ocurrido. Han ingresado con un documento legítimo, que de alguna manera se les ha facilitado en algún lado, no un pasaporte adulterado, estoy hablando de un pasaporte genuino. Sí. Han ingresado con un pasaporte genuino, con otro nombre. ¿Qué posibilidad tiene la autoridad argentina de determinarlo? Diferente es que se estableciese la falsedad de un documento, por ejemplo, y entonces uno le solicita a la autoridad análoga a la contraparte en Colombia, y estos nos van a decir, no, este individuo es fulano de tal, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál sería la manera de operar para la justicia argentina para tratar de esclarecer este caso? ¿Contactarse con Colombia? De que estamos hablando ahora, primero realizar las primeras indagaciones, ver el esquema físico está respondiendo a esta hipótesis de trabajo de la que estamos hablando, Agostina, ver si efectivamente así es, si estamos frente a un homicidio por encargo, y luego comenzar a explorar en este sentido. No debe ser la única hipótesis de trabajo que se tiene. Luego, si estuviésemos ante un homicidio por encargo, no nos olvidemos que las vertientes investigativas son muchas, lamentablemente el ser humano ha elegido una multiplicidad de factores o de razones por las que le quita a otro ser humano el bien más preciado que tiene, que es la propia vida. Muchas veces es por dinero, muchas veces es por celos, muchas veces es por venganza, no necesariamente tiene que ser por operaciones relacionadas con la narcocriminalidad, ¿verdad? ¿Y qué escenarios suelen elegir, bueno, al margen de ser un lugar donde no haya cámaras de seguridad, como sucedió en el día de ayer? Digo, porque lo que más nos sorprendía cuando conocíamos la noticia es que era en un día feriado, en un lugar donde había muchísima gente practicando actividad física, había mucha gente corriendo, andando en bicicleta y a plena luz del día, y sí hay efectivos policiales por esa zona, no en gran cantidad, pero sí los hay. Digo, ¿esto es común que suceda cuando eligen el lugar?
Mire, realmente este tipo de hechos se producen cuando, como dicen los criminólogos norteamericanos, para que se produzcan este tipo de delitos deben confluir tres factores. Debe existir el delincuente motivado, debe existir el bien, que es la víctima, y debe existir ausencia de vigilancia. Si se dan estas tres circunstancias, el hecho se va a producir. Claro. Me refiero al hecho de vigilancia inmediata. Usted me dice policía, potencialmente hay policía, pero a lo mejor el patrullero pasó hace unos minutos o todavía no arribó a la zona. No hay cámara de seguridad, a lo mejor no hay buena iluminación, o a lo mejor en ese momento se requiere la soledad necesaria, en todo esto me refiero a la ausencia de vigilancia, o ausencia de seguridad si usted quiere, para que se precipite el delito. Los otros dos elementos los tiene, la víctima está y el delincuente motivado también. Entonces, claro, ese momento. No se olvide que en este tipo de hechos, insisto, si es que finalmente se concluye que es un homicidio por encargo, pareciera serlo en principio, no nos olvidemos que siempre se busca la aproximación a la víctima para asegurar el fin, el resultado. ¿Y cuál es el resultado? La muerte. Claro. ¿Verdad? Entonces, utilizando un arma de fuego, independientemente de su alto poder lesivo, lo que se procura es la mayor aproximación, lo más cerca posible. Acá creo que se han efectivizado 11 disparos por las vainas que han recogido los peritos de la Policía Científica de la Policía Federal, pero creo que en realidad dieron el blanco 7, me parece, por lo menos la información que ha trascendido, y uno en la mujer que lo acompañaba. O sea que se ha aproximado bastante, se ha empleado un arma de calibre 380, sí, y la munición, la información que tengo, es una munición sudafricana de marca CCI, que es bastante común en nuestro medio, al igual que el calibre, no es un calibre extraordinario. Recuerdo que los otros homicidios cometidos de este tipo se utilizaron armas de calibre 9 milímetros y calibre 40, ¿no? Bien, suelen ser ataques que duran poco tiempo y precisos, como usted hacía la descripción anteriormente. Torres, muchísimas gracias por esta comunicación, nos ha ayudado a entender un poco más también el panorama. Gracias. Gracias a usted por su atención.